igual que una computadora. Hola, Nosotros podemos estamos transmitiendo en directo, en vivo, con la doctora conseguir. Por eso Solange a veces Duhalde ustedes de dicen, Chile para chuta, esa todos persona consiguió ustedes. tanto éxito económico. Y Y si después si van a, pues van a espero que esté investigar un interesante el poco, tema, que se es dan cuenta sobre de la que esa Agenda persona en 2030, ¿ok? realidad Agenda comenzó a pensar 2030. desde las oportunidades Bienvenidos todos. desde el éxito. Comenzó a pensar de que incluso sus errores son algo benéfico porque de los errores saca una enseñanza y eso ya es ganancia. Eso es un pensamiento ya desde la abundancia. Por eso cuando las personas tienen miedo al fracaso o tienen miedo de cometer errores, se les habla desde que hablan de la carencia. Porque estas personas no son capaces de ver la ganancia dentro de del error que cometieron. Es un pecado que viene desde antes. Entonces, se suma en Latinoamérica tenemos muchos, nosotros el Hola, bichito de está que hablando ser la exitoso, doctora porque en todos los Solange, países de Latinoamérica poco a poco hemos Solange salido de la Duhalde, pobreza. ¿ustedes lo ven ahí? Venimos de un Es pasado ella, donde de Chile, mi abuela era sobre extremadamente pobre y el seguramente sus tema abuelos de también la Agenda eran mucho 2030, más ¿ok? pobres de Para lo que somos ponerlos en nosotros hoy en contexto. día. Los voy a Entonces, dejar solo escuchando de porque ese pues no estigma estoy que tenemos en participando Latinoamérica de directamente, país muy pero pobre, también quiero escuchar, venimos ¿vale? saliendo poco a poco y nuestra Bienvenidos programación todos. está, tenemos que trabajar duro, Compártanlo porque si nosotros trabajamos para duro que vamos a venga salir más como gente seres porque me cogieron de mejores seres sorpresa humanos. hoy. Un Ellos abrazo. ya lo estudiaron eso. Entonces, ¿a nosotros qué les interesa a ellos? Mantenernos en un estado de consumo, de información, mantenernos drogados, mantenernos... Y ojo que las drogas pareciera que no, pero la red social es una forma muy eficiente de drogarnos. No sé si han visto a los jóvenes hoy en día no se despegan del teléfono. Los jóvenes hoy en día no se despegan del teléfono porque el hecho de mover el dedo impulsa en el cerebro impulsos de dopamina. Entonces los mantienen desconcentrados y aparte de esa desconcentración, al ir poco a poco socavando las democracias, ¿en qué sentido socavan las democracias? Ellos lo que hacen son colocar una pantalla de cosas positivas, porque vender una idea es muy fácil. En el marketing es muy fácil vender una idea. Tú vendes una idea y puedes decir que es maravillosa, porque la gente desconoce profundamente lo que es un análisis antropológico. ¿Y por qué desconocen profundamente lo que es un análisis antropológico? Porque los antropólogos que existen hoy en día les han dicho toda la vida de que su trabajo para qué sirve o de qué vale. Yo no sé si alguien acá me podrá decir lo que en realidad un antropólogo hace y qué importancia tiene. Yo lo sé porque estuve estudiando muchísimo para entender lo que era la antropología cuando me la dieron en la universidad. Pero en el principio, yo cuando era más joven y mi papá en general, cuando yo hablaba con él o con mi mamá o quien fuera, no me sabían decir en realidad lo que un antropólogo hacía. Entonces tenemos un desconocimiento súper importante de cómo funciona el hombre, cómo funciona la mente del ser humano, cómo son nuestros comportamientos, qué nos condiciona. Entonces, entre todo eso, ellos utilizan todos estos análisis antropológicos y todos nuestros impulsos de dopamina para mantenernos en un cierto estado de letargo. Entonces la gente no hace nada, ¿por qué? Porque después a los 5 minutos se va al teléfono y empieza a scrollear o se va a Netflix y empieza a ver Netflix y no se toma en cuenta lo que está pasando realmente afuera. Ya de ahí nos tienen a una parte. Y eso también afecta a los políticos de nuestro país, más cuando tenemos una generación joven. Esa generación joven de políticos no tiene ni idea de en realidad cómo funciona el mundo porque ellos también desconocen profundamente cómo funcionan los sistemas. Ellos hacen promesas, no cumplen las promesas, no necesitan cumplir las promesas tampoco porque no hay nadie que esté realmente reclamándoles constantemente de que en realidad no están cumpliendo la promesa porque después se van a Netflix y se olvidan de que él no cumplió la promesa. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué hacen estos tratados? Dicen, entonces hagamos un tratado internacional que se ve súper bonito porque obviamente cuando tienes conglomerados, cuando tienes gente vestida de terno y corbata y básicamente haces un show de prensa rosada, porque eso es lo que vemos en las políticas hoy en día de toda Latinoamérica, de todo el mundo, es una prensa rosa. Es un Hollywood nuevo, pero en base a puros políticos. Y eso es lo que encontramos. Al final la noticia, no, es que la esposa de este es corrupta, pero al final de cuentas no es que se tome en conciencia real de que lo que significa la corrupción, sino que es como si viéramos que se divorciaron como en Hollywood. Y de a poquito van socavando nuestras democracias porque las personas no entienden la importancia de su relevancia dentro de su papel como ciudadano. Porque no tienen ni idea de lo que es la antropología, como les digo, nuestro papel como seres humanos, nuestra participación. Le han quitado de a poco, por medio de estos impulsos de dopamina, por medio de esta desconcentración, la capacidad de las personas de tomar decisiones importantes en su vida y de actuar. Entonces ahí es un tema súper extenso que podríamos hablar un montón. Claro que sí, bueno, hay unos mensajes, pero más que hacer las preguntas de mi parte,
quiero que levanten la mano y las hagan ustedes. Así lo hacemos más dinámico. Sin embargo, pues por ahí había una pregunta que alcancé a leer, aparte de la Agenda 2030, que pues bien conocemos a George Soros, que significa en el mundo de la izquierda y del comunismo, pues preguntan quiénes más hacen parte de ese complot. En realidad, gran parte de esa gente la tenemos media desconocida, porque hay un montón de gente que se escuda tras organizaciones. Si ustedes se van a dar cuenta, en el mercado está cambiando la dinámica. Hoy en día van a encontrar más honestidad dentro del mercado que dentro de la política y dentro de las organizaciones. ¿Por qué? La gente hoy en día, con la inteligencia artificial, con todos los políticos, le está comprando solamente a personas. ¿Eso qué significa? Si ustedes se van a ver el Twitter, el ex del Elon Musk, el Elon Musk tiene 10 veces más gente que lo sigue que su propia empresa, Tesla. Sí, sí. ¿Ya? Eso en los años 90 no se daba. En los años 90 no se daba. Si tú tenías el dueño de Adidas, nadie sabía que era el dueño de Adidas. Pero la gente seguía a Adidas en las redes sociales. La gente compraba revistas donde se incluía Adidas. La gente compraba no me acuerdo cómo se llama, la Rolling Stones, compraba las revistas donde estaban estos productos, y nadie sabía quién era el dueño de Rolling Stones en realidad. Nadie le conocía la cara. Cierto. Hoy en día la gente compra porque le conoces la cara al empresario. Antes incluso. Entonces, hoy en día en el mercado tienes mucha pujancia a lo que es una marca personal. Por ejemplo, ustedes me conocen a mí porque yo tengo una marca personal que es Sana. Esa marca personal a mí me hace ser conocida. Pero si yo tuviera una empresa que la tengo, ustedes conocen menos de mi empresa que de mí. Ustedes me conocen por mi cara. Al revés de todo esto, si ustedes se van a dar cuenta, en la ONU nadie conoce su cara, pero todos conocen las empresas. Sí. Porque todos conocen a los que son de BlackRock, todos conocen las empresas asociadas a BlackRock, pero nadie tiene ni idea de quién está detrás de BlackRock. Cierto. Entonces, si ustedes comienzan a tener ese pequeño detalle de ir indagando ahí, se van a dar cuenta de que toda esta gente se camufla porque tienen muchísimas empresas, pero nunca muestran la cara. Sí. Ojo con eso porque ya van a saber a quién comprarle y a quién no. O sea, le van a poder, empiezan a comprar cosas en el mercado a gente que le ven la cara. A gente que está auténticamente mostrando el rostro constantemente y que está exponiéndose a la opinión pública, a la gente mostrando quién es. Dentro de estos grupos no solamente está Soros, o sea, hasta hace poquito decían que también estaba Mark Zuckerberg, pero hay mucha gente que se está dando vuelta dentro del mundo de la empresa porque los empresarios también son desconocedores de la política, aunque no lo parezca. Dentro de Chile, perdón, tenemos un montón de empresas, bancos asociados, universidades asociados a la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 tenía una planificación donde te daban bonos, beneficios, te daban visibilidad en Internet, tenías un montón de beneficios a cambio de hacer su agenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A muchos empresarios se los engañó diciendo, publica en la Agenda 2030, publica con cosas de la ONU, ten negocios con nosotros porque te vamos a dar beneficios. El empresario, que en realidad acostumbrado a hacer negocios en lugar de ver que los negocios están vinculados con la política, que está todo vinculado con todo, sí comenzaban a hacer negocios y empiezas a ver un montón de empresas nacionales que capaz no tenían ni idea de lo que ellos estaban planificando, porque como digo, este es un grupito muy pequeñito, asociado a gente de Hollywood, asociado a gente de los partidos republicanos y demócratas de Estados Unidos, asociados a la izquierda de Europa, porque ojo, aquí y tanto izquierda como derecha hay que tener mucho cuidado. La derecha también tiene gente, sobre todo las derechas que vienen más antiguas, las derechas que están más vinculadas con la masonería. Sí. Hay muchas derechas que son centro derechas y no son derechas 100% de mercado. Entonces, cualquiera de las dos en realidad les sirve a estos beneficios de esta gente. Porque en realidad ellos lo que buscan es recabar y socavar, porque ellos no es que estén buscando en realidad un control total, así como totalitario, sino que lo que ellos buscan es normalizar. Porque normalizando puedes tener cosas totalitarias. Entonces, no sé cómo llevarlo al plano para que se imaginen el ejemplo. Es como, por ejemplo, si tienes un padre que es alcohólico... Supuestamente saben bastante, pero quién sabe. Claro, pero es como... o sea, a ellos les interesa normalizar. Perdón, don José, no permitamos el saboteo, por favor. Dejemos que hable la expositora si es tan amable.
Así es, Bueno, como les dije, por favor, perdón, Solange, si alguien va a participar, por favor, levante la mano. no pasa nada, está bien. Como digo, ellos intentan normalizar. Es como, por ejemplo, si tienes un padre golpeador, entonces tú después eres golpeador de vuelta y ellos intentan normalizar esa faceta, esa cultura, ese acostumbre. Porque así ellos consiguen imponer las cosas. Ellos se dieron cuenta que ya como que suprimiendo es un poco difícil. Entonces agarran el experimento de Solomon Asch, que el experimento de Solomon Asch es un experimento que se realizó en los años 40, donde dicen que si tú sometes a un grupo de personas muy pequeño a una enorme presión social, ese grupo en un 65% suprime sus ideas. Cierto. Y ellos a partir de ese comportamiento que tiene que ver con la ingeniería social que ya les hablé antes, lo intentan normalizar por medio de la presión social. Entonces cuando alguien dice algo que a ellos no les gusta, lo suprimen, lo callan. ¿Se entiende? Así van normalizando de a poquito, entonces van avanzando poquito a poquito, después tienes una sociedad completamente acostumbrada a las actitudes que ellos quieren que la gente esté acostumbrada. Ok, perfecto. Bueno, bien, nuestro amigo Daniel tiene algo pendiente para preguntar y sigue Diana Echeverri. Buenas noches a todos nuevamente. Pues de pronto mi pregunta o la partecita que yo quisiera saber dentro de esa Agenda 2030, que ahorita es 2045 según nos indicaban hace unos 8 días en otra reunión que tuvimos, es la importancia de la docencia. Incluso invité a un amigo mío docente, lo teníamos aquí en la sala, el doctor César Augusto Ramírez Gaviria, docente en los diferentes en las instituciones de formación de uniformados de la Policía Nacional aquí en Colombia. Es también muy versado pues en el tema y él tiene su visión también. Me gustaría de pronto si lo podemos escuchar más adelantico, pero quisiera yo saber, Solange, desde tu perspectiva, la docencia como tal, que me imagino que es el factor más fundamental o es, digamos que el camino base que tiene esa agenda para adoctrinar en muchísimos temas a nuestra juventud, a nuestra infancia y adolescencia. Entonces quisiera yo saber qué otras perspectivas hay o cómo podemos contrarrestar ese adefesio que se nos está, como decimos nosotros popularmente en Colombia, nos está tirando la juventud, está llevando la juventud a límites y extremos que son perjudiciales para su formación y su parte cognitiva. Mira, yo tengo una visión muy positiva respecto a lo que es la educación. Yo, al contrario, mucha gente que probablemente se te va a desesperar diciéndote no, es que la educación se está yendo al tacho, que esto otro. Ahí yo me estoy dedicando a nivel profesional, o sea, si bien mi TikTok es ayuda a personas comunes a crear cosas transformadoras en su vida, dentro de lo que es el ámbito profesional, yo, por ejemplo, estoy metida con un montón de grupos de coaches, mentores y facilitadores. Eso. Las personas que son coaches, mentores y facilitadores son personas que ofrecen entrenamientos de forma privada porque la educación ya no está dando el ancho. Entonces, la educación en realidad, de aquí a 1 año y medio, en solamente Latinoamérica va a crecer $3 billones en lo que es Latinoamérica. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque en realidad la gente de a poquito va a ir abandonando el sistema tradicional de educación, porque de a poco se están dando cuenta la gente de que ese sistema no está resolviendo sus problemas. El mercado ya está solucionando eso, porque hay un expositor colombiano, seguramente lo conocen, Álvaro Lu, que es muy famoso dentro de lo que son ustedes, es una persona que hace negocios, que enseña negocios. Él habló sobre que él hace justicia con lo que le está enseñando, porque hay muchísimos profesionales endeudados, hay muchísimos profesionales que no están trabajando dentro de lo que se titularon. Y él lo que hace es fomentar a esta gente profesional para que arme negocios con tal de enseñar. Él enseña de que hay gente que siempre tiene que enseñar y están haciendo un montón de entrenamientos porque tomemos en cuenta que somos billones de personas en el planeta y todas requerimos de un entrenamiento a la hora de vender, porque no nos enseñan a vender, no nos enseñan lo que es un servicio, no nos enseñan a aportarle cosas importantes a la gente, porque la gente en realidad cuando te paga por un servicio o algo es cuando tú le transformas la vida en algún sentido, que tú le cambias la perspectiva a la gente. Vamos a leer cualquier bestseller de libro, el de Hábitos Atómicos, por ejemplo, un libro que fue bestseller hace cerca de 9 años atrás. ¿Por qué fue un bestseller? Porque él hablaba que por medio de los hábitos las personas podían cambiar su vida completamente y transformarla en algo próspero. Un bestseller. Después tienes Tu éxito es inevitable, de una famosa francesa que se llama Maite Isa.
ella enseña manifestación a nivel espiritual, pero hay un montón de mujeres que han transformado su vida con ese libro. Siempre la gente está comprando transformación. Y como la gente está comprando transformación, la única forma de transformar tu vida es por medio de los entrenamientos. Y hoy en día el mercado de la educación ya no vende educación, vende entrenamientos. Y eso la gente lo consume constantemente, pero en el mundo del internet. Entonces no deberías preocuparte tanto porque aquellos jóvenes que quieran salir adelante eventualmente se van a dar cuenta y van a consumir estos cursos ajenos, estos cursos fuera del nivel de mercado que ni siquiera, o sea, son institutos que ni siquiera están regulados por el sistema de educación del ministerio de tu país. Son el sistema de educación, entrenamientos que la gente por cómo se muestra en internet, por cómo da la cara, por cómo muestran sus resultados, por cómo dan testimonios que estas personas les compran. Entonces ya ni siquiera están metidos en el sistema de educación, no les interesa, ni les interesa regularse. Y bueno, nacen un montón de profesionales que quieren hacer eso y está lleno de ellos. Lo importante es que la gente a poquito lo va a ir normalizando y de aquí a 10 años más yo te aseguro, incluso soy tan optimista que digo que la educación tradicional y formal va a desaparecer. Sí, cierto. Solamente van a entrenarse. Ok, perfecto. Yo creo que la explicación es profunda y es lo que estamos viendo en los mercados educativos hoy en día. Vamos hacia un sistema que la gente se cansó de que lo encasillen en un patrón educativo que solamente busca que estos muchachos piensen como el sistema quiere que piensen. Y es decir, que allí no hay una libertad de pensamiento como tal. Y por lo mismo y tanto, se debe considerar que el sistema educativo, el modelo que tenemos actualmente, tiene que transformarse hasta llegar a un punto de desarrollo que las personas puedan empezar a crear por sí mismos sus propias metodologías de emprendimiento, de capacidad de producción, y a su vez que a través de ese mismo modelo económico que empieza a generarse, obtienen mayor libertad, dejan de ser esclavos del sistema. Bien, le doy paso a Diana Echeverry, buenas noches, bienvenida, luego Jansen y luego Luis Felipe. Tengo problemas con la... Ahí ya se le escucha, Dania, bien. Volvió y se le desintió. ¿Ahí me escuchan? Fuerte y claro, Diana. Gracias. Buenas noches a toda la sala, al jefe José, a Luis Felipe, qué gusto verte. Y Solange, encantada de escucharte. Por primera vez escucho a alguien decir que nosotros somos el mercado. Y eso es lo que va a hacer que la mentalidad de la gente empiece a transformarse. Ya tú lo has dicho muy claro, la gente está comenzando a salirse del patrón educativo. Pero mi intervención, además de felicitarte por todo lo que he escuchado hasta ahora, Solange, ¿tú qué opinas de la última cumbre de la ONU? ¿Tú crees que sea el inicio del nuevo orden? ¿Qué opinas con respecto a todos estos discursos que escuchamos, unos en pro, otros en contra de la ONU? Sabemos que la ONU es una organización macabra que prácticamente fue creada para esto, ¿no? Para lo que estamos viviendo ahora, no con el supuesto objetivo que se creó. Pero ¿tú qué opinas? ¿Será que ya se instaló de manera oficial o hay que esperar algún otro evento en específico? Y gracias por permitirme hablar. Me alegro mucho que estés contenta con todo lo que he expuesto. A mí me llena el corazón cuando la gente le puedo aportar algo a la información que tienen a su vida, así que yo feliz. Mira, la agenda en realidad ya cayó. El síntoma más grande es que la movieron para 15 años después. En realidad esta agenda estaba para el 2015. Sí. Esta agenda en realidad era para el 2015, la tenían estipulada para el 2015, ya habían modelos para el 2015, la pasaron al 2030 porque no hubo forma de que la pudieran incorporar. Y ahora tomen en cuenta que vuelven a fracasar una vez más y la pasan al 2045 porque no consiguieron que las masas... O sea, imagínate, no faltan todavía 6 años para llegar al 2030 y ya se dieron cuenta que en el 2030 no llegan. Entonces la traspasaron a 15 años después. Yo creo que esto va a fracasar sí o sí porque aparte de eso hay un despertar espiritual muy grande. ¿En qué sentido hay un despertar espiritual muy grande?
Nosotros teníamos un pasado histórico donde pasamos de estar todo centrado en Dios a estar todo centrado en el hombre. El ser humano, si tú te vas a estudiar la profundidad de lo que es el ser humano, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y no en el sentido de como mucha gente cristiana habla, sino que somos cuerpo porque estamos formados por un cuerpo, somos mente porque gran parte de nosotros son parte de nuestros pensamientos, y espíritu es aquello, no tiene que ver con el alma, sino que tiene que ver con nuestro incentivo para hacer las cosas. Aquello que tenemos dentro de nosotros, que es eso que es inmaterial, que nos empuja hacia adelante, que nos hace tener metas, sueños, pasiones, todo eso que es intangible, que ni siquiera tiene que ver con el corazón ni con la mente, que está atrás de nosotros. Entonces tenemos que el humano antes rechazaba el cuerpo y la mente. ¿Por qué? Porque era solamente Dios. Eso lo tenemos muy tangible, lo podíamos ver durante todo el medioevo. Solamente era Dios, solamente era espíritu. Después tenemos un periodo donde pasó mucho a ser cuerpo y mente. ¿Por qué? Porque tenías todo lo que era el humano como foco central y se olvidaron de Dios. Y ahora de a poquito, si tú te vas a mirar las redes y vas viendo qué es lo que la gente está buscando, tú vas a ver que la gente está retomando un equilibrio. La gente está preocupándose de que lo que comen está contaminado, y la gente ya es muy consciente de lo que comen está contaminado. La gente está muy consciente de que la carne que quieren poner ahora es una carne artificial. Están muy conscientes de que las semillas las están toqueteando químicamente. La gente cada vez es más reticente a tomar medicamentos creados por farmacológicas. La gente cada vez está más preocupada de que en realidad tiene que estar alineada. La gente ya sabe que tiene que alinear cuerpo, mente y espíritu para estar en sintonía. Por eso también la gente habla sobre manifestación, sobre enfocarte en el poder de las palabras, sobre cómo programas tu mente para programarte en abundancia. Está lleno de esos videos por todas las redes sociales, está lleno de esa clase de gente que te busca enseñar lo que es la magia antigua, lo que son los conocimientos arcanos, porque la gente antiguamente estaba alineada mente, cuerpo y espíritu. Los sacerdotes del Egipto antiguo nunca descuidaron su cuerpo ni nunca descuidaron su mente por dedicarse a los dioses. Cierto. Entonces, la gente de a poco está volviendo a equilibrarse. Y eso es inevitable. Entonces, si la gente ya está equilibrada, no hay forma de que tú puedas controlar esa masa, porque esa masa está en equilibrio con ellos mismos. Entonces, esta agenda se murió ya por todas partes, porque si de aquí al 2030 ya se dieron cuenta que no llegaron, la cantidad de gente que se está alineando en todos estos ámbitos, si la gente se alinea, si tiene su cuerpo bien, si tiene su espíritu bien, si tiene su mente bien y equilibrada, porque la gente se cansó de estar estresada, sentirse mal, sentirse deprimida, ya la gente se cansó. Llega un punto en el cual no puedes llegar más abajo, entonces te toca salir para arriba. La gente está saliendo cada vez más para arriba. Sí. Y en eso, ya cuando tú sales para arriba, no solamente es una cosa física, también eso se alinea con lo económico, porque personas felices crean cosas felices y crean en ese círculo de virtud, generan plata, generan riqueza, generan movimiento, generan trabajo, generan motivación a otras personas. Y es un despertar. Y si ya no llegaron al 2030, imagínate cuánta gente de aquí al 2030 se va a despertar. E imagínate cuánta gente de aquí al 2045 se va a despertar. No hay forma de detener eso. No tienen cómo detener eso. Y ya lo saben. Perfecto. Bien, Jansen y luego Luis Felipe. Bueno, la señora Estela se tuvo que retirar. Ya será en otra oportunidad. Jansen. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Espera, Jansen, la señora Estela todavía está en sala. Dale. Ponle el micrófono para que ella haga su pregunta o su inquietud que tiene antes de que se retire. Señora Estela. Se acabó de ir don José, se acabó de ir doña Estela. Pero la veo que se ha venido. Bueno. Sí, ahí acabó de ingresar nuevamente, doña Estela. Bien pueda, tiene micrófono. Active el micrófono, mi señora Estela. Ahí sí, bien pueda. Sí, ahí estoy. Me parece, decidí volver porque me parece sumamente interesante, sumamente real lo que se está hablando. En cuanto a Solange, una felicitación porque la admiro, lo joven que es y la facilidad que tiene de transmitir el mensaje que está transmitiendo. Yo tengo 70 años
nunca estuve en política, nunca me interesó, sí me interesaron siempre las personas, pero noto, o sea, veo primero en mí y después en algunos que me rodean, la búsqueda que está diciendo Solange con respecto a la integridad que somos como ser humano. O sea, somos uno, único, cada uno de nosotros único en el universo, únicos. Sí. Según algunos escritores, creo que en la Biblia dice que hasta tenemos los pelos de nuestra cabeza contados, como una metáfora, ¿verdad? Así que la búsqueda debe ser, porque si no, humanamente, como creación, yo soy creyente en Dios, pero la gente busca por donde quiere y por donde puede. O sea, hay gente que es budista, gente que es hinduista, protestante, católico, cristiano, de distintas naturalezas, ortodoxos, pipipi. Cada uno lo busca cuando lo busca con verdad y con pasión. Porque lógico, cuando uno entra de pronto a una doctrina, es captado por la doctrina y uno pierde de vista lo que fue a buscar. O sea, uno, y no es de egocéntrica que lo digo, pero cada uno de nosotros tiene que buscar donde esté, donde se sienta pleno, donde su espíritu esté completo, y de ahí en más hacer. A mí me llegó tarde, pero no importa. Con 70 años soy proclive a que las personas sean, no les puedo decir yo cómo tienen que ser, pero de alguna manera yo escribo, tengo un blog, tengo un grupo aquí en Argentina, tengo un grupo en busca de, no es político, pero es en busca de libertad, de unión entre las personas, de honradez, de ética y moral, de principios y valores, y eso lo estamos haciendo mediante despacito, con mucho sacrificio, con una página, hablando con los vecinos, hablando con los amigos. El planeta entero está en una crisis absoluta y viene un gran cambio. Lo que pasa que hay muchas mentes que están estructuradas de una manera, y creo que la ONU se quedó, es como que atrasó en el tiempo. Yo creo que ellos deben tener sus súper asesores, sus súper estudiosos de la sociología, de la seguridad, de la mentalidad, deben tener sus súper estudiosos. Pero pienso yo que, como dijo Solange, han tenido que retrasar ese objetivo del 2045 porque se le revelaron las ovejas. O sea, estamos con ciudades, pueblos, naciones muy individualistas, cuidando mucho sus fronteras, cuidando mucho que no se les metan, igualmente se meten ideologías distintas. No sé si tendrá que ver con el tema, pero el otro día me enteré que en Francia los musulmanes se fueron al Ministerio de Educación francés y pidieron que donde hay alumnos musulmanes se enseñe la lengua, lo que habla, como hablan, el idioma que hablan los musulmanes. Imagínense ustedes los maestros franceses y los alumnos franceses. ¡Madre mía! Es imposible, pero ellos lo tienen ahí. En Argentina tenemos otras tantas cosas que no voy a enumerar porque se va muy largo, pero está muy lindo lo que están promulgando, y vamos a decir una palabra que es rara, pero evangelizando, porque se trata de eso, de transmitir algo bueno, algo pacífico, algo que dé un poquito de esperanza,
porque a mis 70 años, en los que pienso yo es en mis nietos. Tengo un nieto de 21 y 2 nietos de 10, y no quiero que sean como la mayoría que se tienen que ir a otros países que van a vivir lo mismo o peor, porque los países están todos con complicaciones. El mundo está complicado. Solo falta prender la televisión y ver, bueno, Israel con Palestina, con Irán y con Estados Unidos metido ahí también, y la principal, ¿no es cierto?, Ucrania con Rusia, y también las guerras internas en África, en Sudán. Entonces estamos complicaditos. Entonces, para tener la mente bien, la mente abierta, la mente fresca, hay que estar alerta continuamente. Y alerta agarrándose de lo que uno pueda. O sea, en este caso yo me agarro de la creencia de que hay un ser superior que nos creó. Entonces, bueno, de esa manera voy caminando. Voy por la ruta, voy por mi casa, voy por mis vecinos, por ahí a uno lo tildan de loco, pero no me importa, no me interesa a esta altura que me tilden de loca o de... Sí. Pero pienso que es lo que necesita el mundo. Conciencia, sentido común, reflexión, mucha. Mirar la naturaleza, lo que hemos hecho con ella, mirar todo, que se abra nuestros sentidos. No los molesto más. Gracias por la palabra. Gracias, Solange y patriotas del MN que está con él. Muchas gracias. Les agradezco un montón. Que tengan buenas tardes. Chau. Muchas gracias por su participación. Y bienvenidos las nuevas personas que han venido entrando en los últimos minutos aquí a su espacio. Jansen, tiene micrófono, y luego Luis Felipe. Bueno, muchas gracias. Pues valga la redundancia, agradecerle a Solange Duhalde. Un abrazo fraterno desde Colombia, y muy interesante el tema, tú lo manejas espectacularmente, y yo tengo una mentalidad muy militar, no sé si tú estés de acuerdo en ese aspecto. Hay que actuar como los militares para poder enfrentar esa avalancha de ataques que sufrimos todos los días en los medios, por los medios que están obviamente ayudando a esa agenda, ¿no? Son muy pocos los medios que están informando correctamente las noticias, es decir, imparcialmente. Entonces, yo le pasé a nuestro jefe aquí, a nuestro presidente del Movimiento de Integración Nacional, para que de pronto ustedes lo repliquen en Chile, es hacer lo mismo que ellos hacen. Muchos dicen que en el caso de los gobiernos de izquierda dicen que todas las clases de lucha, ¿cierto? Entonces nosotros les tenemos que dar todas las clases de lucha. No sé si estés de acuerdo en eso, porque así hay que responder. Uno responde de acuerdo a un estímulo. Es como en el amor. Si a uno lo quieren, pues uno quiere a la persona mucho más inclusive de lo que de pronto ella la quiere a uno. Es un ejemplo por dar. Entonces, estamos haciendo una especie de plan, digámoslo, yo lo digo en alemán, que es Blitz. Blitz es rayo, la traducción sería relámpago. Tenemos que actuar rápido, dejar tanta verborrea. Mira, el latino tiene eso, es muy habla, pero no actúa. Entonces somos muy, digamos, como muy estáticos. Nos gusta es que, ay, a ver, aquí de los que estamos, ¿quiénes? No, Solange que salga porque, Solange que responda porque nosotros no. O sea, no, hay que dejar de ser cobardes. Hay que enfrentar, mira, aquí en Colombia decimos, no sé en Chile si el término, de pronto estoy diciendo groserías, me disculpan. Aquí cogemos el toro por los cachos. Toca cogerlo por los cachos, porque si tú le muestras miedo, te va a embestir. Entonces tenemos que atacar por todos los lados. Lo mismo que hacen ellos. Entonces yo le pasé a José Lozada un estudio que estamos haciendo para crear esos grupos de trabajo pequeños que en la milicia los llamamos Task Force Team, o sea, grupo de tarea. Aquí en el ejército colombiano lo tenemos, o lo teníamos porque el ejército ya lo están acabando, pero digamos que eran grupos especializados para, por ejemplo, hay que tomarse el cerro de Monserrate, es un ejemplo que te estoy dando, aquí en Bogotá. Entonces hay un equipo de gente especializada en ir a tomarse el cerro de Monserrate.
Entonces está el de comunicaciones, está el de las armas, el de los explosivos, el de anti-hacker, el de, bueno, todo el equipo. Entonces en esto tenemos que hacer lo mismo a mi manera de ver. Y es la técnica de Sun Tzu, el arte de la guerra. Sin gastar un solo tiro, pero podemos ganarle al enemigo en ese sentido. Si creamos grupos pequeños de acción, por ejemplo, alguien que esté en la calle en Santiago, o no sé dónde vives tú, en Santiago me imagino, sale, o en Valparaíso, o en cualquier región de Chile que es tan hermoso, yo lo conozco, es un país hermoso. Tenemos unos países hermosos, ¿y los vamos a regalar? No, olvídate. Entonces sales con el celular, que ya se nos facilita mucho, y grabamos, entrevistamos gente, por ejemplo el barrendero. Yo hago eso, el barrendero, que es una persona que trabaja en lo mejor, que es proteger el medio ambiente, ayudar al medio ambiente, recoger la basura que la gente maleducada bota. Entonces, ¿qué hago? Lo entrevisto. Y es una persona humilde, pero esa gente agradece eso. Porque ahí es que enaltecer a la gente que está haciendo bien su trabajo, pienso yo. Esa es una manera de ir atacando. Y si multiplicamos eso en Chile, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en toda Iberoamérica, pues vamos a empezar a darle más duro, porque la gente va a comer esa narrativa. Entonces vamos a cambiar la narrativa que tienen en esa agenda. ¿Qué opinas tú? No me alargo más. Muchas gracias. Bueno, en Chile sí nos crían un poquito como niños soldados. O sea, a mí mi papá me crió como una niña soldado. Así que no, somos bien prusianos nosotros. Muy bien. Muchos chilenos ya no, pero al menos bastante de mi ciudad natal. Yo soy natal de Valdivia, un pueblito bastante pequeño en el sur de Chile. Sí. Bueno, ya no tan pequeño, ahora es una capital de una región. Sigue siendo una ciudad pequeñita, pero somos colonia alemana, entonces como somos colonia alemana, somos muy prusianos a la hora de tomar en cuenta estas como medidas, ¿no? Es importante la milicia en el sentido de que el militar, por ejemplo, hace lo que se tiene que hacer. Esa concepción está muy bien. ¿Por qué? Porque el movimiento es vida. El universo vive porque el universo se está expandiendo, y al expandirse genera movimiento. Entonces las personas, si tú te vas a dar cuenta, las personas deprimidas, las personas que ya caen en lo que es el suicidio, que no es una palabra que nos agrade mucho, son personas que se quedan estáticas, son personas que dejan de moverse. Entonces cuando no hay movimiento, no hay vida. Correcto. El militar, por el contrario, ojo con el militar, porque la palabra soldier viene de la acepción de soldado, en realidad es alma dada en sacrificio, ¿sí? Ese es el origen de la palabra soldado, es alma dada en sacrificio, era aquella ofrenda que se daba para que las otras personas pudieran escapar. A mí me gustaría que no hubieran soldados. ¿Por qué? Porque me gustaría de que ya no hubieran almas dadas en sacrificio para. Como a mí no me gustaría que hubieran almas dadas en sacrificio para, prefiero inculcarle a la gente la parte del movimiento. Por eso cuando a mí me invitaron acá, yo les dije en mi reseña que a nivel profesional yo lo que hago es que los profesionales creen cosas con aquellos conocimientos que ellos tienen para ofrecerle cosas al mundo, para que transformen al mundo, porque ellos se transforman a ellos mismos, transforman a otros con esa transformación que ellos tienen, porque si tú te transformas puedes transformar a otros, porque los puedes inspirar a transformarse. Claro. Entonces, yo creo que en realidad, ¿dónde está el cambio fundamental que tenemos que hacer? Es que la gente aprenda de que en realidad no necesitas tener un sacrificio toda tu vida trabajando de asalariado para alguien para obtener dinero, porque hay mucha gente que tiene esa creencia de que el dinero tiene que ser mucho trabajo, mucho esfuerzo. No, a ver, uno puede hacer mucho dinero con una gran idea o con una pequeña idea. Es cierto. A veces con cosas muy simples uno puede hacer muchísimo dinero, la gente no sabe cómo hacerlo. Y el otro problema que tenemos es que la gente vive desde el pensamiento de carencia. Sí. Porque las personas, si tú te vas a dar cuenta, toda la gente que vemos de estas tendencias más de izquierda, son personas que se quejan mucho. Sí. Y si tú te das cuenta, eso es porque ellos están en carencia. Y si nos vamos a estudiar el manifiesto comunista, y si nos vamos a estudiar el Capital, y te pones a estudiar, disculpen, y te pones a estudiar, aparte del materialismo, pero no sé si ustedes han visto la etimología, el origen de las palabras que se utilizan ahí fundamentalmente como un concepto. La palabra proletario no viene de prole, como te lo dicen, no, viene de una palabra que se llama proletari, que significa el pobre. Sí.
Y ya les había hablado acerca a ustedes de la programación de la cabeza. Si tú le dices a la cabeza que tú eres pobre, te lo va a demostrar en cualquier área de tu vida. Sí, es cierto. Puede ser que sea en lo monetario, puede ser que sea en lo espiritual, puede ser que sea en lo mental, puede ser en lo físico. Puede ser una persona que se sienta profundamente enferma todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa pobreza que se invade a partir de estas palabras que utiliza el manifiesto comunista, y que la gente en realidad no tiene ni idea que lo están programando, ¿eh? Sí, Cuando ellos se autoconsideran, no, es que yo soy proletario, después lo ves que se está quejando de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él es pobre en su mente. Sí. Él no es capaz de ver el poder creador que está dentro de él, no es capaz de ver las bondades que tiene, porque esas personas igual tienen bondades. Yo creo que tienen bondades, el tema es que ellos no son capaces de verlo. Y como no son capaces de verlo, no son capaces de exteriorizar nada de lo bueno que ellos tengan. Entonces tienes personas profundamente inculcadas en la carencia. Entonces, ¿cómo sacas a la gente de ahí? Sacándolos de la carencia. Reprogramándoles la cabeza para que se den cuenta de las virtudes que tienen, porque estamos en un mundo lleno de poca autoestima. Hay mucha gente que se odia, mucha gente que piensa que el mundo es injusto, mucha gente que piensa que Dios no existe porque de alguna manera él está en carencia. Entonces, en su mente, donde cree que no es suficiente, donde cree que tiene que encajar, donde cree un montón de cosas que él cree que ninguna es real, está metido ahí. Y en realidad la única forma de hacer esto es sacar a esa gente y que se den cuenta que pueden hacer cosas. Exacto. Y que cuando se den cuenta que pueden hacer cosas que los hagan felices, te puedo asegurar que va a dejar de haber socialismo, va a dejar de haber comunismo, porque la gente va a entender que son capaces. Cierto. Solamente por eso. Y me ha pasado que he conseguido que mucha gente deje de ser comunista porque de repente, escuchándome, se dieron cuenta que que en realidad su negocio sí tenía sentido. Sí. Que la idea que ellos decían, ay, no, es que yo pensé que mi arte terapia, porque había gente que hacía arte, tenía gente, bueno, yo estudié en la Facultad de Bellas Artes. Ajá. Tenía una compañera que soñaba con sacar gente de la depresión con arte terapia. Y ella se dio cuenta que ella tenía una discapacidad en una mano. Ajá. Entonces, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a hacer talleres de arte terapia para aumentar la movilidad de las manos de la gente que tenía movilidad reducida. Y ha ayudado a un montón de gente. Y milagro, al darse cuenta que ella de forma privada puede ayudar a la gente, dejó de pensar en que otro venga a solucionar el problema que ella estaba viendo. Porque se dio cuenta de que ella podía solucionarlo ya solita. Que ella ya podía ayudar a esa gente. No tenía por qué pedirle ayuda a un tercero. No necesitó financiamiento más encima porque comenzó con papeles impresos en una fotocopia. O sea, ella hizo los monitos, los mandó a fotocopiar, se consiguió la gente y con menos de ¿cuántos son? De menos de 10 euros comenzó. Entonces se dio cuenta que en realidad lo que ella pensaba era todo un delirio de su cabeza y que ella tenía capacidad de hacer cosas. Excelente. Fíjate que has dicho algo que es fundamental y que lo maneja muy bien la escuela marxista, que es hacer ver al humilde más pobre y a su vez dependiente del Estado. Exacto. Y por eso el discurso socrático de ellos, porque eso es lo que hace la izquierda, y en Colombia lo conocemos perfectamente. En Colombia sabemos que la izquierda y la mal llamada derecha han utilizado el discurso socrático y lo manejan de manera tal que han convertido al colombiano humilde en miserable, y aparte de miserable lo han convertido en el limosnero del Estado. Eso. Y entonces ahora se inventaron que a los ancianos hay que darles 500.000 pesos. Y que a los jóvenes, para que dejen de delinquir, hay que darles 1.000.000 de pesos. Por Dios. Esto simplemente es generar y crear una sociedad miserable, es cooptarle su libertad de pensamiento, en vez de enseñarle a producir, en vez de darle esas herramientas, y no es dándoles dinero, sino es dándole esa enseñanza de que a través del conocimiento se puede generar empleo y por supuesto se desarrollan economías que sean dinámicas y no necesariamente necesitan unos capitales exuberantes para poder desarrollar tales empresas, porque les han venido a vender la idea de que si usted es pobre, usted no va a poder competir con el grupo Ardila Lule, que es uno de los grupos más grandes industriales de Colombia. No, pues por supuesto.
Estamos hablando de una organización de miles de millones de dólares y usted no tiene ni siquiera $1.000.000 para empezar. Entonces, quédese ahí quietico y nosotros del Estado le damos un subsidio. No estudie, que eso no vale la pena para estudiar. Es como para ponerlo y traerlo a nuestro esquema colombiano. Lo que tú has dicho, que me parece fantástico. Y cada vez me enamoro más de toda esta... de todo este conocimiento tan vasto que tiene sobre todo esto, de verdad, Solange. Creo que muy pocas veces me equivoco y cada vez sigo acertando más cuando se conforman equipos de trabajo. Y es de esta manera que nosotros como movimiento y como sociedad debemos de tener siempre vivo un tanque de pensamiento que nos permita rescatar aquello que se quedó en el olvido y catapultar un conocimiento para convertirlo en algo material, pero que sea para el bien de toda una sociedad y que nos permita, pues hombre, vivir de la mejor manera. Bien, Luis Felipe, y alguien más tiene la mano levantada, ya revisó. Luis Felipe, continúa mientras tanto. Muchas gracias, don José. Muchas gracias a nuestra panelista Sol Ángel. Muchas gracias por sacar de su tiempo tan sagrado para compartirnos de su conocimiento. Igualmente, darle las gracias a todos aquellos que nos acompañan en esta reunión tan importante. Mucho gusto, mi nombre es Luis Felipe, hago parte del Movimiento de Integración Nacional. Estamos despertando conciencia, porque la verdad, mucha gente apoyamos al enemigo, sea directa o indirectamente. Nuestra invitación como Movimiento de Integración Nacional siempre es que cada persona tenga personalidad, aclare sus dudas y sobre todo comparta con nosotros esas ideas personales que cada uno de ustedes tienen para el fortalecimiento y crecimiento del movimiento, que es algo que nos va a abarcar a todos en un futuro no muy lejano. Puedo notar, ya que cambiaron la fecha de la tal Agenda 2030 para la Agenda 2045, quiere decir que el pueblo está despertando y ellos le tienen miedo al despertar ciudadano. Entonces, para no alargarme mucho, sino más que todo tocar el tema de que estamos hablando, sabemos muy bien que esta agenda globalista está atentando en contra del principal pilar fundamental, que es la familia, y sobre todo están atentando en contra del futuro de nuestros niños, nietos o toda aquella descendencia que viene en camino. Además, están empecinados en sacar a Dios de las creencias religiosas. Sabemos y hemos hablado muy bien que cada quien es libre de tener sus creencias, respetamos las creencias de cada quien, pero igualmente, como decía la señora Estela, también de mi parte creo en Dios. Entonces, para la pregunta para la señora Sol Ángel, ¿cuál sería el método de nosotros como ciudadanos de a pie para contrarrestar esta nefasta agenda o dejar de contribuir con la élite, para como ciudadanos alejarnos de pronto de todo este pequeño grupo que viene a atentar para el futuro de todos nosotros y nuestra descendencia? Muchas gracias a todos aquellos, y mi invitación siempre es: alguna duda, alguna pregunta que tengan aquí en nuestros espacios, estamos abiertamente a solucionarlos. Muchas gracias, cierro mi micrófono. Genial. A ver, es complejo porque los niños son el futuro, ¿no, Luis? Los niños hay que intentar, como adultos, yo en realidad, bueno, yo tengo una pareja femenina, yo no soy una familia tradicional, por así decirlo, pero para mí los niños son sagrados y estoy muy en contra de que a los niños se les inculque estas ideologías, porque uno solo descubre cuando uno es más grande, lo que a uno le gusta. Y está bien que la gente indague en lo que puede ser que le gusta, puede ser que no le gusta, porque puede ser que después más adelante se digan, ah, bueno, a mí, ¿sabes que sí me agrada que las personas de mi mismo sexo? Bueno, no hay ningún problema. Pero eso tiene que descubrirlo la persona en su
ya su adolescencia tardía, o sea, ya cuando se desarrolla bien. Entonces, los niños en realidad al inicio, ellos tienen que tener la capacidad de explorar, pero como infantes. Yo, por ejemplo, jugué con muñecas hasta los 12 años. Hoy en día lo que yo veo a los 12 años de una niña es que bailan reggaetón casi en bola, ¿ya? Entonces, es muy distinto lo que yo veo a lo que yo viví. Yo comencé a tener pareja cerca de los 19 años, 18 años. Yo no tuve pareja antes. Como digo, hasta edad muy avanzada yo jugaba con juguetes. Entonces, a los niños hay que brindarles ese espacio de infancia. Las familias tienen que estar muy pendientes de eso y darle ese espacio al niño y ojo, porque también hay padres que están como muy tipo, programan a su niño para que le tenga miedo a muchas cosas. No, el niño tiene que explorar, el niño tiene que aventurarse en lo peligroso, subirse a un árbol, caerse del árbol, golpearse, tiene que aprender esa flexibilidad de cualquier cosa que te pueda pasar, pero que los padres estén ahí para darle una mano. Tipo, te caíste del árbol, bueno, sí, no hay problema, te sacudimos, ya pasó, no te pasó nada, y si te quebraste algo, bueno, no pasa nada, vamos a solucionarlo. Todo tiene solución, entonces que el niño aprenda desde jovencito que todo tiene solución en algún área, porque hoy en día la gente joven ve de forma muy fatalista todo, porque todos piensan, ay, no hay solución para absolutamente nada. Tú le vas a preguntar a un joven socialista, ellos no ven solución a nada. Ellos solamente ven problemas por todas partes, no ven solución absolutamente nada. Entonces, uno como adulto tiene que, al niño, intentar darle a entender de que el mundo es súper vasto, el mundo está lleno de cosas, en realidad es muy abundante el mundo. Uno piensa de que el mundo no es abundante, pero el mundo es muy abundante. Si no, no habría oxígeno para todos los que vivimos en el planeta Tierra. Entonces, ya con solo ese ejemplo tienes que el mundo es súper abundante, hay oxígeno para todos. Y aunque se quemaron un montón de hectáreas de bosque, tenemos oxígeno para todos. Entonces, eso lo debe entender el niño. Debe entender que este mundo es abundante, que es sano, que es próspero. Lo otro, que es lo segundo, que ayudar o no ayudar a esta agenda, la única forma de librarnos con esta agenda es que nosotros crezcamos, que nosotros consigamos nuestra individualidad, que nosotros nos transformemos a nosotros mismos y nos volvamos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, que construyas a partir de aquello que quieres ser. Es algo que yo se lo enseño mucho a mis clientes, porque mis clientes me ha tocado mucho ser como de psicóloga de mis clientes, porque por ejemplo, ellos me dicen, tengo una empresa, y están atrapados dentro de la misma empresa que ellos crearon. Y tú dices, pero a ver, la empresa era tu sueño. Y me dice, sí, pero ahora me demandan mucho trabajo, que esto, otro, pero ¿de dónde lo construiste? Y ahí tú comienzas a indagar en la gente y te das cuenta de que en realidad ellos construyeron a partir de la plata, pero no construyeron a partir de lo que ellos querían vivir. Tú siempre tienes que construir a partir de lo que tú quieres vivir. Te podrías sentar y pensar, este ejercicio yo siempre se lo hago a todos mis clientes. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto. Te sientas y lo piensas. Y después de que lo piensas y que dices, ¿cómo sería mi día perfecto? Ya, si son 4 horas las que quieres trabajar, ¿cómo desde tus conocimientos, cómo desde lo que tú sabes, podrías construir algo con 4 horas diarias que te permitiera conseguir esos ingresos económicos? Pero comienzas a ver las oportunidades cuando tú estás feliz, cuando tú comprendes de que en realidad tú tienes todo a tu alcance para descubrir esas formas, porque si no lo sabes no importa. No importa si no sabes, se aprende. Si no sabes hacer algo de profesional, bueno, puedo aprender algo que la gente y que capaz a mí me guste. Entonces construyes a partir de tu felicidad, construyes a partir de tu propio sentido del éxito, de cómo tú te sientes exitoso. Y cuando la gente te ve a ti exitoso, en el sentido de que tú eres feliz, la gente te sigue sí o sí. Entonces, cuando nosotros nos reformamos a nosotros mismos, nos transformamos nosotros, que lo vengo ya diciendo hace un rato, podemos transformar a los demás y empujar a los demás a esa transformación. Y mientras más estemos ahí, si tú tienes un océano lleno de peces y cada día las personas van trayendo más peces, todos podemos pescar de ese océano. Todos podemos pescar de ese océano. Entonces, ahí es donde está el plan, cómo va a fracasar. En eso, en cómo nosotros traigamos peces a este mar, en cómo nosotros nos transformemos en la mejor versión que queremos de nosotros, en cómo nosotros atraigamos más personas a ese lugar. Y ojo, que todos piensan que comienza por fuera, pero no, comienza por dentro. Exacto. Yo al principio comencé por fuera porque pensé que la respuesta estaba afuera. Al año y medio de empezar a hacer TikTok, que yo me empecé a ver a la gente, porque a mí siempre me gustó observar. Si bien yo hablo mucho,
me gusta observar en los momentos en que no. Y comencé a notar en la gente, y empecé a ver a la gente, y claro, me di cuenta, esto es muy personal, pero a mí toda mi infancia me habían dicho de que yo era una inútil porque yo era como, como pensaba raro, yo era la ovejita negra del colegio. Yo estaba en un colegio cristiano, súper ortodoxo, súper elitista. Entonces a mí me dijeron que yo era la ovejita negra y que yo no tenía ningún futuro. Y claro, mi cabeza dentro de mí, cuando tenía conversaciones conmigo misma, me decía yo a mí misma, es que Sol, tu trabajo es horrible, es que Sol, tu trabajo no vale la pena. Hasta que de repente dije, oye, no paren, para. O sea, no puede ser que me esté tirando mierda yo misma. Me lo dije, para. Tu trabajo es útil a mucha gente, porque tenía clientes que le gustaba mi trabajo, pero a mí no me gustaba mi trabajo. Y como a mí no me gustaba mi trabajo, mis clientes Claro. indirectamente lo sentían. Y después reformé el pensamiento y yo dije, no, yo soy súper útil, mi trabajo vale la pena, todo lo que yo hago es bonito. Y a la gente le gusta y se vende un montón. Y claro, apenas cambié eso, a los 2 meses empecé a vender, pero un montón, un montón. Yo jamás pensé que podría haber llegado a vender tanto como estoy vendiendo hoy en día. Y es porque yo cambié algo dentro de mí. Yo lo cambié. Y ya con eso todo se empezó a arreglar. Y con respecto a lo que es Dios, que también tocamos mucho ese punto, yo suelo decir que yo no necesito fe. ¿Y por qué digo que no necesito fe? Porque yo lo sé. O sea, a mí cuando tú te crees algo no lo dudas, ¿Para lo qué? crees. Porque la creencia es cuando tú necesitas, dices, ay, no estoy seguro si existe. No, yo no necesito fe. Yo sé, yo lo veo, yo lo siento. Exacto. Entonces, es distinto el enfoque que uno va teniendo. Y la gente que, como te digo, está en carencia, la gente que está triste, suele pensar que está abandonada porque ellos perdieron alguna parte de fe, y recordemos que nosotros somos la semilla. O sea, nosotros somos Sí. parte de la creación divina. Entonces, en nosotros hay divinidad, queramos o no queramos. En nosotros hay una parte, somos polvito de estrellas más encima, porque la gente dice, ay, dame una prueba de que Dios existe. Somos polvo de estrellas. Todo lo que nosotros nos compone salió del universo porque está afuera, en el espacio exterior, está acá adentro, está en la Tierra. En realidad no hay nada que sea extraterrestre. Somos todos componentes del mismo universo. Entonces, todo lo de nosotros está afuera y está adentro. ¿Qué más prueba quieres de que existe? ¿Qué más prueba? No hay ninguna más prueba más sagrada que nosotros somos polvo de estrella. Entonces, yo creo que la gente a poco se va a dar cuenta cuando deja de estar triste, cuando deja de estar deprimida, cuando deja de quejarse, Sí. cuando la gente se da cuenta que puede hacer cosas y se queda en esa energía, porque el universo se mueve. Cuando tú te mueves, estás en sintonía con el universo, estás equilibrado con el universo, estás haciendo lo que te mandaron aquí a hacer, que es aprender a desarrollarte, a crecer. Entonces, uno deja de pensar que Dios no existe o darle un nombre incluso. Porque hay mucha gente que dice, no, que si es Buda, si esto, no. Es irrelevante, porque ellos creen y lo sienten a su manera, que era algo que decía Estela, que tenía mucha razón, es como la gente lo sienta. Y está bien, mientras lo sienta, lo crea y lo viva, que es lo que importa, y que lo lleve con el movimiento del universo para que sigan avanzando. Eso es lo que importa de la gente. Muy bien. Así que Gracias, Solange. Muy buena esa explicación. Nuestro amigo Carlos Arroyave, luego el señor Wilson y continúa el señor Julio Preciado. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero que todo, Dios los bendiga a todos. Solange, buenas noches y gracias por estar aquí y gracias por que me invitaron. 2 preguntitas sencillas y cortitas. Yo siempre he dicho que uno, o a mí me enseñado mis abuelos, pero tenía que barrer primero la casa de uno para después preocuparse por la del vecino. Entonces, en este momento yo digo que yo tengo la idea que nosotros en cada país debíamos de preocuparnos primero por organizar lo de nuestro país, mirando lo de los otros países, pero primero mirando cómo vamos a organizar, cómo vamos a sacar todo esto, pero primero desde nuestro país. Ya después miraremos cómo va lo otro para aprenderlo de afuera. Esto lo de Chile, lo de Argentina, esa sería mi pregunta, pues, si usted cree que la idea la tengo errada o no, de que primero debemos estar preocupados por lo de nuestro país para después mirarlo del otro lado. Y la otra, esa sí que es más cortita, yo creo que es concisa, por lo de la globalización y la agenda. ¿Usted cree lo que ya hemos sabido
o creemos nosotros que la natalidad es una de las grandes cosas que ellos están utilizando en el mundo, que se acabe mucha natalidad. De muchas formas lo hacen, lo de la natalidad. Muchas gracias, una feliz noche. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que es incluso aún más pequeño el nivel de intervención. Como comenté, es uno comenzar por uno. Y está muy claro lo que le dijo su abuelo, comenzar a barrer mi casa, sí. Y curiosamente mi casa está acá adentro, o sea, está dentro entre medio de lo que decimos cráneo. Entonces, en realidad no tiene que ver con un país, porque si usted se pone a pensar, los chilenos tenemos los mismos problemas que los argentinos tenemos los mismos problemas que los peruanos tenemos los mismos problemas que los ecuatorianos, que los colombianos, que los venezolanos, todos tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? Que tenemos que trabajar, tenemos que mantener una familia, tenemos que cumplir nuestras metas, tenemos que desarrollarnos profesionalmente. Todos tenemos exactamente los mismos problemas como seres humanos, porque todos comemos, bebemos, dormimos, vamos al baño. Entonces, como somos tan similares en esas necesidades básicas, en realidad el colombiano, del peruano, del venezolano, del argentino no hay ninguna diferencia. Si nosotros nos tuviéramos divididos por una nación como sería, no habría ninguna diferencia. El problema es que obviamente estas como países, patrias que armaron las personas, nuestros fundadores, nuestros padres fundadores, han creado un micro problema, porque cada uno de nosotros tiene una élite de parasitos que están ahí chupándole a cada grupito de las personas una parte del ingreso, o les están obligando a hacer cosas que no quieren. Entonces, claro, en ese sentido, ahora tenemos un montón de grupitos de personas problema. Sí, en ese sí. Pero, como digo, la respuesta es que cada persona en realidad comienza a liberarse de todo eso. ¿Cómo comenzamos a liberarnos? Cuando nosotros decimos, bueno, tengo un hijo, pero no lo voy a educar tradicionalmente. No lo voy a educar tradicionalmente y no me interesa, porque hoy en día para armar una empresa no es necesario que tú tengas cuarto medio en realidad. Si tú tienes una empresa donde no aceptas personas que tengan cuarto medio, no pasa nada. Puedes tener un montón de gente capacitada, por ejemplo, tienes una empresa de corte de árboles, por ponerte un ejemplo. En realidad lo que esa gente, más que el cuarto medio, necesita un curso donde les enseñan a cómo cortar árboles de forma segura. Y si las personas tienen aprobado ese curso de cómo cortar árboles de forma segura, en realidad no importa. ¿Se entiende? No, el cuarto medio, o no sé cómo ustedes le dirán, si le dirán secundaria o le dirán... Secundaria. Primaria y secundaria, depende mucho del país. No es relevante. No es relevante. Entonces, a medida que la gente, si ustedes se van a la empresa de los videojuegos, el 90% de las personas no son tituladas. Son personas que arrancaron diseño gráfico, que arrancaron ilustración, que capaz arrancaron programación, pero no terminaron la carrera. No la terminaron. En la industria del videojuego hay muy poca gente titulada. Cierto. Entonces, si la gente va despertando, y la gente va armando empresas, y la gente va contratando gente con potencial, que eso es una de las tendencias que está ocurriendo hoy en día. En Estados Unidos está ocurriendo, acá en Latinoamérica está ocurriendo, en Japón también está ocurriendo. La gente ya no solicita cuarto medio, ni primaria, ni secundaria, porque si tú sabes leer, escribir, sumar y restar, a pesar de que no haya salido de la secundaria, ya a la gente le vale. Ya la gente dice, sí, para este trabajo me sirve, y la contratan a la gente. Entonces, a medida que esto se vaya reformando de a poco, ya después ese modelo que toda la gente tiene ahora se va a terminar derrumbando, porque esta gente lo está destruyendo a tal manera. Era un modelo muy útil para las personas que venían menos ilustradas antes, porque recordemos que veníamos de mucho analfabetismo, veníamos de una sociedad muy distinta, y ahora que la sociedad está más alfabetizada, va a haber un cambio radical en este último tiempo, más con la inteligencia artificial. Muy bien, Solange. Bueno, tocaste un tema que fue punto de discusión hace un tiempo en nuestro país. La segunda pregunta. Sí, ¿me la repite? Disculpa, dale, qué pena. Me la perdí. Sí, La segunda. qué pena con usted, Solange. Es lo que te decía la natalidad. La natalidad. A los países, a todo el mundo, lo han estado atacando con lo de la natalidad para que merme la natalidad, y se está viendo en casi todo el mundo. En el globalismo han atacado mucho eso. Sí. Que
¿Es verdad o no es mentira? Es verdad, pero no te preocupes que ya se va a solucionar, porque como te digo, este mismo cambio que va a haber con respecto a la economía, porque la gente de mi edad no está teniendo hijos porque se ve económicamente inestable para hacerlo. Esa es la realidad. La gente de 30 te dice, ay, es que todavía no tengo los ingresos suficientes, porque ellos tienen en la cabeza un estándar de cómo deberían en realidad criar a sus hijos. Con qué cosas a ellos les gustaría criar a sus hijos. Entonces, claro, están teniendo la natalidad mucho más tardía. Y hay unos que no se están reproduciendo porque evidentemente están con esto de los perros, de los gatos, de que tener un perro y un gato es mejor antes que un hijo, ¿no? Sí. Sí, está, no es que no esté. Pero no te preocupes que los seres humanos somos bastante versátiles y una vez que la gente entienda que teniendo estas ideas que pueden tener, reformándose ellos mismos, siendo felices ellos mismos, y que después se den cuenta que a partir de esa riqueza que ellos generan, ya lo económico no va a ser un problema porque el dinero va a llegar, porque como digo, el mundo es abundante, va a volver la natalidad a subir. Somos una sociedad que sube y baja. La peste negra en el medioevo se nos murió 1/3 del planeta y aún así estamos vivos. Entonces, sí, puede ser que mucha gente no tenga nietos, puede ser que muchas familias desaparezcan, sí, pero vamos a volver. No es algo que no vaya a ocurrir. Yo no lo veo, o sea, somos millones de habitantes igual, o sea, yo creo que hay mucho futuro todavía como para vivir. Ajá. Bueno, esto es muy conexo a lo que iba a decir hace un momento, que fue parte del debate en un space. Y esto que tú dices con respecto al desarrollo económico, no necesariamente tiene que ser un egresado de la Facultad de Economía Austriaca, porque han puesto a la Facultad de Economía Austriaca como el pilar de la economía del mundo, olvidándose del pragmatismo, que es el que realmente le ha dado desarrollo a las economías mundiales. Correcto. Y allí les preguntaba por algo que jamás me pudieron dar respuesta, y decían que eso era socialismo, lo cual me produjo bastante risa. Porque cuando les dije, ¿y qué sucede con las economías populares? Entonces decía que las economías populares era socialismo. No me imagino un socialista trabajando y produciendo. Los grandes capitales, como para poner casos muy explícitos de Colombia, las grandes fortunas que actualmente existen en el país, que son los que en este momento son los dueños de un número muy importante del mercado laboral, emergieron de esas economías populares y nunca fueron a la Facultad de Economía Austriaca. Sí. Algunos de ellos no superaron el 3er grado de primaria, que es la educación básica en Colombia. Y el temor a tener hijos es prácticamente de la misma agenda y de lo que los mismos laboratorios farmacéuticos han querido impulsar a través del aborto, porque de allí se genera también industria a través del aborto. A través del aborto nacen N cantidad de productos de embellecimiento, de rejuvenecimiento, y el mayor consumidor, pues, lastimosamente es la mujer, porque a la mujer le venden un estereotipo, haciéndola ver menos que aquella que tiene una talla de X modelo, lo cual es un absurdo porque es un atentado contra la mujer. De hecho, la mujer es hermosa por dentro y por fuera, y como uno la quiera ver, la mujer siempre es y será bella, es inteligente, es emprendedora, es atrevida en el mejor sentido. Y entonces cuando le dicen a la gente, no, pues tengo un perro y no tenga un hijo, porque mire la inseguridad que tenemos. Está bueno. Mire que a los niños los están violando. Mire que es que el hambre que hay en el mundo usted no va a tener con qué mantenerlo. Cuando empezamos a hablar así, empezamos a identificar personas que sí son pobres, pero pobres de pensamiento, totalmente paupérrimas, que jamás se atrevieron ni siquiera a sembrar un árbol, porque pensaron que el sol se le iba a secar, porque jamás fueron capaces de investigar cómo se siembra una planta de acuerdo al ambiente en que se encuentra. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo esto que nos has expuesto esta noche
aún nos queda un poquito de tiempo, pues hombre, de verdad que es de donde nosotros tenemos que empezar a transformar nuestro modelo de pensamiento, y es lo que debemos de empezar a generar hacia todos los demás, hacia ese futuro que viene, a ese futuro que se está formando, y es perder el miedo.